criterio hasta de arbitrariedad en algunos casos. ¿Por qué? Porque el juez a veces tiene tendencias, y utilizando este criterio de ponderación o este criterio de integración de valores o de principios, él podría resolver de repente en contra de la ley. Y esa es la crítica de Ferrajoli, y creo que con razón. ¿En qué sentido? Porque ellos defienden tesis de derecho penal. Obviamente que ahí tiene que haber ciertas garantías. Pero ahora último, Ferrajoli está cambiando un poco, de repente flexibilizando esta posición, y bueno, dice, bueno, que se incluya valores, pero esos valores tienen que ser positivos. Señores, al hablar de principios, de todas maneras estamos hablando de valores, estamos hablando de moral. En esta situación nosotros tenemos que ser, o somos positivistas exclusivos, o nosotros incluimos el valor de la justicia, la equidad, la dignidad de las personas en la resolución de conflictos de interés. En esos casos nosotros hablamos ya de la teoría neoconstitucional. Respecto a la intervención del doctor Steve, se refirió al neoconstitucionalismo como teoría. Sin embargo, esto en la doctrina también se habla no solo como teoría. El mismo profesor Pablo Comanducci hace la diferencia de que no se puede solamente hablar de neoconstitucionalismo, sino neoconstitucionalismo. La diferencia que hace desde un punto de vista teórico, metodológico e ideológico. Entonces, la propuesta o la posición que toma usted, señor ponente, ¿cuál de esos tipos de neoconstitucionalismo? ¿Un constitucionalismo teórico, ideológico o metodológico? Otro aspecto, el mismo profesor Jordi Ferrer Beltrán hace la diferencia de esos postulados neoconstitucionalismos, porque hablar de neoconstitucionalismo no es pues hablar de una teoría ya elaborada, estructurada para la aplicación misma del derecho. Otra pregunta. Usted cuando refirió, el juez ya no debe ser un mecánico, sino un creador del derecho, un intérprete. Con el positivismo o con el constitucionalismo garantista de Luis Ferrajoli, no habla de un juez mecánico. El juez mecánico, quizás, ha podido ser como desde un postulado paleopositivista. Cuando se habla de juez mecánico, no se está refiriendo, pues, doctor, de que el constitucionalismo garantista propone que el juez sea un juez mecánico, sino que también al elaborar o al aplicar el derecho sea una aplicación racional del derecho. Solo eso. Gracias, doctor. A ver, señores, es razonable cuando se dice de que no existe una teoría. No estamos sosteniendo que existe una teoría, porque hablar de teoría sería hablar de caracteres uniformes y sistemáticos. Nosotros creemos que este es un paradigma en construcción. Tenemos varios ladrillos de repente que cada autor o cada teórico de derecho ha dado. Esto es un proceso todavía de construcción. O de repente, en algún sentido, pues, en algún momento, nadie querrá construir nada, habrá denigrantes o gente que quiere detractar a este paradigma y sencillamente se destruye y quedará como tal. Por eso solamente defendemos de que en esta situación puede haber una especie de paradigma. Nosotros no creemos que tampoco haya una teoría sistemática, pero lo irónico del caso es que a pesar de esto, las cortes constitucionales los vienen tomando en cuenta. Ya he dicho ese rato de que incluso acá estudios en el alto nivel del PROF o de la Academia de la Magistratura vienen con estas teorías. Entonces tenemos que definirnos, para eso precisamente nos sirven estos eventos, ¿no? Y es más, hay veces que incluso se irrogan esas doctrinas de decir, ¿sabe qué? Somos de tendencia neoconstitucionalista o garantista, y al final inaplican o aplican mal esta teoría. Y hay veces, en muchos casos, hasta confunden neoconstitucionalismo con garantismo. Es cierto que Ferrajoli en este caso dice pues que obviamente él es positivista inclusivo. No es un positivista a ultranza, es decir, solamente sabe que acá yo voy a tomar exclusivamente leyes
Y estas leyes, en la aplicación del derecho o en la resolución de conflictos de intereses, va a primar solamente leyes, porque eso pertenecería todavía a la escuela de un derecho positivista originario, ¿no?, en que el juez era un aplicador mecánico. Pero la tendencia de Ferraioli es pues diferente. Él se cree garantista. Y el garantismo significa, señores, solamente establecer límites al poder del Estado, límites en todo sentido, y la inclusión de ¿qué? La inclusión de ¿qué? De ciertos valores o principios a esas normas jurídicas que de por sí ya son positivos. Por eso se llama positivismo inclusivo. De tal manera que en este caso no confundamos, ¿no? No es que Ferraioli pregona ser neoconstitucionalista o no pregona ser neoconstitucionalista. Él tiene otra tendencia, que es un poco más, diríamos, tendiente a ¿qué? A resolver conflictos de intereses en materia penal. Lo que es razonable, porque en derecho penal nosotros sabemos pues que el principio de legalidad es principio madre, ¿no? O sea, no se puede pues permitir que en este caso el juez tenga un criterio discrecional muy extensivo. ¿No es así? Y por eso precisamente era un poco de crítica a esto, porque nosotros pues en la práctica judicial, en el sistema penal, por ejemplo, decimos de que pertenecemos a un sistema garantista. ¿Y qué significa pues ese garantismo? Habría que preguntarse, ¿no? Sistema adversarial. ¿De dónde lo han traído? ¿Es el sistema adversarial de los Estados Unidos o el sistema garantista de Ferraioli? ¿Qué dice? Entonces, en acá me parece de que estos eventos pues sirven para aclarar estos temas, ¿no? Para nosotros el objeto de trabajo tanto del neoconstitucionalismo como del garantismo es lo mismo: protección de derechos fundamentales a ultranza, en contra de toda posición arbitraria, en contra de toda posición que quiera imponer cuestiones de carácter unilateral, ¿no es cierto?, de las autoridades estatales, pero bajo dos tendencias. Uno, el garantismo es un poco más positivista y el neoconstitucionalismo tiene valores un poco más principistas. Por eso que el Tribunal Constitucional pues se ha rogado ese derecho de ser legislador positivo, es decir, ya no solamente hace caso a lo que dice el legislador ya no tiene monopolio en este sentido. El Tribunal Constitucional, y vean ustedes, señores, en muchos casos, como lo ha dicho el doctor mismo, ¿no es así?, ha creado derecho, está creando derecho. Entonces eso ya no pertenece a una órbita de derecho garantista, sino a una órbita de derecho neoconstitucionalista. Gracias, doctor Víctor Hugo Monzón Mapaza. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguien por ahí? Adelante. Breve, por favor. Solo una precisión respecto de su ponencia. En la primera parte nos había referido... ¿La pregunta para quién es? ¿Para quién es la pregunta? Listo. Adelante. Solo una precisión. Nos había referido de que el neoconstitucionalismo tenía que ver con la aplicación de valores, de principios, ¿no? Pero yo quisiera que nos expliquen cómo es que se refiere a la ponderación, pero los que han desarrollado la ponderación, por ejemplo, Robert Alexi, no sostiene el neoconstitucionalismo. Uno de sus discípulos, que en el Perú es Jorge Portocarrero, refiere que el neoconstitucionalismo para Robert Alexi no existe, pero ¿cómo es que el neoconstitucionalismo usa, digamos, la ponderación para desarrollar el neoconstitucionalismo, para la aplicación de los valores referidos a principios? Solo eso. Para cerrar ya, doctor, por favor. Obviamente, hemos dicho que esta es una doctrina en construcción. Bueno, eso tengo la concepción, y creo que en esta cuestión me voy a permitir eso porque hay autores pues eminentes acá en Sudamérica, representados por ejemplo por Miguel Carbonell, que precisamente han tomado estos temas de Robert Alexi y lo han llevado a integrar a la doctrina, o vamos a decir el paradigma o la corriente del neoconstitucionalismo. Diremos que está en construcción, es como por ejemplo tener ya pues una rueda, de repente no sé, la carrocería o el chasis, y han armado en cierta manera, o quieren, pero pretenden armar una teoría a futuro, pero que sin embargo, a propósito de detractores que existen en todo el mundo, porque esto no es una cuestión ya consagrada, sucede pues que en las cortes y en los organismos oficiales de enseñanza del derecho, por ejemplo, Academia de la Magistratura, a uno lo enseña. Y esto a nosotros también nos ha enseñado a reflexionar y a repensar qué cosa habíamos aprendido. Porque los docentes, y en muchos casos han estudiado en Europa, señores, vienen con estas teorías. Robert Alexi, criterio de ponderación, neoconstitucionalismo, que esto, que aquello.
Y los jueces, en cierta manera, también se creen garantistas o neoconstitucionalistas. Y jalan características o principios neoconstitucionalistas, hay veces no sabiendo incluso a qué doctrina ellos están avalando. De repente estamos hablando de un garantismo y no sabemos si el garantismo es sinónimo de neoconstitucionalismo. Habría que repensar, y este tema tiene para mucho. Yo creo que va a ser el tema que va a incluso ser de polémica de acá unos a 10 a 15 años, tiene para mucho. Y en todo caso, pues si no estamos de acuerdo con esto, habría que cuestionar pues las designaciones o todos los fallos que da el Tribunal Constitucional y las formaciones que se dan en la propia academia de la magistratura. Es decir, los magistrados van solamente a aprender mecánicamente sin ni siquiera hacer el cuestionamiento de eso. Esa es la crítica, esa es mi particular posición. Y nosotros tenemos un poco más de posición de principios neoconstitucionales. ¿Por qué? El ejercicio práctico nos ha dicho eso. Hay sentencias, señores, aberrantes solamente, y es el colmo que se pase todavía en un distrito judicial que aparentemente ya tiene nivel, cuando hay jueces meramente positivistas. Aplicación mecánica de la ley. ¿Y dónde está el resto? Nos preguntamos. ¿Y dónde están las facultades de derecho para de repente aclarar estos temas? ¿Se dicta en las facultades de derecho temas relativos a esto? Derechos fundamentales, derecho constitucional, neoconstitucionalismo, garantismo. ¿Alguien podría indicarme acá si hay magistrados que dominan la teoría del garantismo y si saben diferenciarlo con la teoría del neoconstitucionalismo? Estoy seguro que no. El mismo criterio de ponderación, como el doctor dice, tiene fórmulas matemáticas. Robert Alexi así lo ha definido. Pero sin embargo, eso se enseña en diferentes centros de estudio, más que todo de posgrado, pero en la práctica, vaya a ver, señores, si aplican siquiera esa fórmula. Esta es la misma. Gracias, doctor. Gracias. Yo quiero cerrar nada más con decirles que estamos de acuerdo con que la Constitución, pues, irradia todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Permea todo el ordenamiento jurídico. En eso estamos de acuerdo. Lo que me resulta peligroso a mí es la aplicación de los principios cuando sean usados en forma arbitraria. Ahí está la cuestión, ponderar qué principio pesa más que el otro y uno en desmedro del otro. No sé si la balanza puede ser justa y eso es lo preocupante en determinados casos. No podemos negar que la Constitución, insisto, irradia todo el ordenamiento jurídico y tenemos que ser respetuosos de que las fuentes del derecho ya se han modificado, no es la que otrora se veía. Pero también tengamos en cuenta que no siempre vamos a, digamos, en términos juveniles, tirar rocha al positivismo jurídico, así por decir, ¿no? Porque la subsunción no funciona y punto. No, porque creo que es lo más seguro que hay. Con los defectos también, como todo, ¿no es cierto? Hay defectos. Los valores deben estar, hay que ver, yo creo que subyacen en cada norma jurídica. Para mí la tesis de la separación conceptual entre derecho y moral está bien construida, más allá de algunas correcciones que puedan darse, pero hay que tener en cuenta que lo que más seguridad nos pueden dar los jueces es con el método de la subsunción. La ponderación, en casos difíciles, podrían producir arbitrariedades en el juez. Y para mí pesa más esto, pesa más la vida que el derecho a la libertad religiosa. ¿Se acuerdan de ese caso del testigo de Jehová que murió su hija por la transfusión de sangre? Entonces depende del juez. Cuando el caso es solamente por la aplicación de normas jurídicas y logismo jurídico, hay un poco más de seguridad jurídica. Entonces, ¿qué es lo que se viene trabajando? Esto sí, del método subsuntivo. No hay que tampoco decir esto no sirve. Me parece que hay una desconfianza al legislador. Por eso es que el Tribunal Constitucional dice, no, ustedes legislan mal, así que yo voy a resolver los casos. Yo voy a resolver los casos ahora según mi criterio neoconstitucionalista, porque yo voy a aplicar principios. ¿Y quién es el tribunal para atribuirse una función que legislativamente se le ha dado al poder legislativo? Nosotros, la soberanía popular, le hemos dado ese poder al legislador para que legisle. Puede equivocarse, pero el tribunal no puede enmendar la plana. Si algo está mal, el tribunal tiene facultades para decir al legislativo, cambien esta ley, y de hecho lo hace.
a través de las declaraciones comisivas de inconstitucionalidad. Es peligroso igual, es peligroso, sí, uno quisiera que los valores estén impregnados, pero también veamos que a veces los valores no son parte del derecho. Ya lo decía Kelsen, ¿no? ¿Qué decía Kelsen? La justicia es un ideal irracional. Lo dice la mayoría de los juristas más reconocidos en el mundo. Y otro dato más, para acabar. Ferraioli no es de la Escuela de Génova, es de la Universidad de Roma. Muchas gracias. Gracias, doctor Raúl Marcos Hurtado. Por favor, van a tener su conclusión 2 minutos. Por favor. Recuerden que estamos en los jueves de actualidad jurídica. Este es el 14º evento. La organización esto coordinó para que terminara a las 5:30. Son las 5:19. Llegamos a la última etapa, la conclusión. Doctor Monzón, doctor Raúl, por favor, que sea breve. Bien, 3 minutos, por favor, doctor. Bueno, eso solamente sería como una reflexión, una conclusión. Yo sé que acá tenemos tendencias, y en el derecho siempre va a haber tendencias, ya lo dije al principio, que son respetables obviamente, y el debate, señores, se hace más rico así. Uno a veces, con el debate incluso pues confirma sus tesis o las descarta, así de simple. Y eso hay que halagarlas, en vez de, hay que sentirse alegres de que haya pues debate, para empezar. En segundo lugar, tenemos práctica judicial. Y mi posición va más en virtud de eso. O sea, todos se abocan a veces, señores, en virtud de lo que haces, ¿no es así? Para un juez, creo que se sentiría alegre ser pospositivista y aplicar el criterio de subsunción. Porque sencillamente no hacen ningún trabajo en ese sentido. Nosotros a veces peleamos a diario contra ese tipo de jueces. Yo les llamo jueces leguleyos en muchos casos, con las disculpas del caso. Norma jurídica, subsunción. Punto. Señores, en este país se podría reconocer un legislador preparado. ¿Qué tipo de legisladores tenemos? Entonces, para mí, la garantía fundamental del sistema de control constitucional, señores, está precisamente en la magistratura. Por supuesto que ahí puede haber un peligro, señores, porque al interpretar por valores o principios, podría haber excesos, es cierto, podría haber excesos. Pero eso ya es un criterio de selección, de formación. ¿En dónde? En las facultades de Derecho. Y principalmente un criterio en el procedimiento de nombramiento de los jueces y magistrados. ¿Por qué entonces no se hace una evaluación rigurosa basado en estos principios, basado